Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada una de las personas que nos siguen en nuestras redes sociales y un especial saludo para las personas que también nos escuchan a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Catherine el día de hoy en su segmento Vuélvanse a mí. Así que, Catherine, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy feliz de poder compartir con ustedes. Bueno, Catherine, iniciamos entonces con el tema de hoy. Bueno, el tema de hoy es preparando el terreno, entonces damos inicio. Estuve buscando algunas frases en internet sobre la agricultura y me llamó mucho la atención esta frase que dice, los suelos sanos producen cultivos sanos, ¿no? Bueno, yo no soy un especialista en agricultura, pero me impactó esta frase, ¿no? ¿Cuán importante es el terreno, ¿no? Porque podemos tener una excelente semilla, ¿no? Lógicamente, si tú tienes una semilla que va a dar manzanas, o sea, que tiene todo, o sea, la semilla tiene todo el potencial, ¿no? Para dar manzanas, ¿no? Una semilla de un árbol de manzanas. Pero es importante también el terreno, ¿no? Es importante preparar el terreno. Entonces, meditaba en esto que la siembra no comienza con la semilla, ¿no? La semilla es muy importante, pero también es importante el terreno, ¿no? Porque la semilla puede ser muy buena, pero si es que el terreno no está preparado, esa semilla no va a poder dar fruto, ¿no? Entonces, ¿cuán importante es el terreno? Entonces, una buena cosecha es bien garantizada cuando tienes un buen terreno, ¿no? Y un suelo saludable es fundamental para la calidad de la cosecha. En la Biblia, en Primera de Corintios 3:9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Y en otras versiones también dice que somos el terreno, ¿no? Entonces nosotros, nuestros corazones, son el terreno. Y la pregunta sería, ¿cómo está el terreno de nuestro corazón? ¿No? ¿Cómo está? ¿No? Y también es un llamado para reflexionar sobre que de repente hay muchas cosas, ¿no? Que nuestro terreno nos analizamos y decimos, wow, no está bien el terreno de mi corazón, ¿no? Es necesario prepararlo, ¿no? Para que reciba la semilla. Entonces, es importante, ¿no? Es muy importante preparar nuestro corazón, ¿no? Necesitamos desarrollar carácter, ¿no? ¿Y por qué? Porque cuando yo tome una decisión, ¿no? El primero en que va a ser afectado, si yo tomo una mala decisión, lógicamente va a tener una consecuencia negativa, yo voy a ser la que va a ser afectada, ¿no? La primera que va a ser afectada por yo, ¿no? Claro, también afectas a otras personas, pero también uno es el primero en ver, ¿no? Las consecuencias de sus malas decisiones, ¿no? Entonces, es tan importante tener carácter, ¿no? ¿No? Preparar nuestro corazón, ¿no? Cambiar nuestra manera de pensar, ¿no? Entonces, otra frase que me impactó mucho es que el fruto evidencia el terreno que soy, ¿no? Me impactó mucho esa frase porque si yo tengo o sea, tengo un buen carácter, eso evidencia, ¿no? El terreno que soy, ¿no? Ahora, Dios es bueno, Jesús, hay una parábola, ¿no? La parábola del sembrador, ¿no? Ahí en esa parábola, Jesús es el sembrador, ¿no? Porque Él ha venido a sembrar la buena semilla, ¿no? Que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene todo el potencial, ¿no? Son las promesas de Dios, tiene todo el potencial para desarrollar, ¿no? En nosotros carácter, ¿no? O sea, tiene todo el potencial, ¿no? Para transformar nuestras vidas, ¿no? Para sanar nuestros corazones, porque su palabra es verdad, ¿no? Su palabra transforma, ¿no? Pero también, ¿cómo está nuestro terreno, ¿no? Porque también nosotros, Dios nos ha dado libre albedrío y nos ha dado la capacidad de tomar decisiones, ¿no? Y nosotros, varias personas, podemos recibir la palabra de Dios, recibimos el mismo mensaje, ¿no? Pero él también está, luego, digamos, tú a tres personas les das el mismo mensaje,
¿no? Les das la misma palabra y esa palabra tiene todo el potencial porque es la palabra de Dios. Pero si esperas un tiempo, te puedes dar por la sorpresa de que no todos van a tener las mismas, el mismo fruto, el mismo resultado. Y el problema no está en la semilla, ¿no? Porque la palabra o sea, tiene todo el potencial, ¿no? Tiene que ver mucho también el corazón, el terreno que recibe la semilla, ¿no? Entonces, y también, ¿no? El principio de la siembra y la cosecha, ¿no? O sea, nosotros vamos a cosechar lo que sembramos, ¿no? En Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna, ¿no? Entonces, ¿qué estamos, bueno, qué estamos sembrando en el terreno de nuestro corazón? También esa es otra pregunta que debemos hacernos, ¿no? Porque sabemos que la palabra de Dios tiene todo el potencial para transformar nuestras vidas, pero sabemos también que hay corrientes en este mundo, ¿no? Pensamientos, formas de pensar, que si es que nosotros dejamos que se siembre en el terreno de nuestro corazón, ¿no? Como acá en este mismo versículo en Gálatas 6:8 dice que si sembramos para nuestra carne, de la carne segaremos corrupción, ¿no? Entonces también es un llamado a meditar, ¿no? Sobre qué semilla estoy dejando, ¿no? En el terreno también de mi corazón, porque yo sé que la semilla de la palabra de Dios tiene la capacidad de transformar mi vida. Pero también hay muchas corrientes, ¿no? En este mundo, ¿no? Que buscan ahogar esa semilla, ¿no? Que buscan, sabemos que es el enemigo, ¿no? Que no quiere que esa semilla de fruto en nuestras vidas, ¿no? No quiere que tengamos una buena cosecha, ¿no? Y hay muchas corrientes, muchos pensamientos, ¿no? Ideas, ¿no? Y muchas cosas que pasan en nuestro corazón también, ¿no? Entonces, es la parábola del sembrador ilustra, ¿no? Ese proceso, ilustra la semilla, ¿no? Cómo el sembrador, ¿no? Echa la semilla en diferentes tipos de terreno, ¿no? Todas las semillas eran iguales, pero acá lo que vamos a ver es que lo que varió fue el terreno, ¿no? Entonces, esta parábola del sembrador está en el libro de Mateo 13, del 18 al 23, ¿no? Ahora, tenemos claro que la semilla de Dios siempre es buena, ¿no? Tiene todo ese potencial. Entonces, vemos el primer terreno y dice, he aquí, el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron, ¿no? Dice, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Ahora, cuando escuchamos camino en la Biblia, siempre se refiere a conducta, decisiones, sendas de la vida, ¿no? El camino, ¿no? ¿No? Entonces, ¿cómo está nuestro camino, ¿no? Nuestro caminar, cómo nosotros vamos tomando decisiones. Ahora, nosotros tomamos decisiones en base a lo que pensamos, ¿no? Porque primero viene un pensamiento en nuestra mente, o sea, trabajamos una idea y esa idea se convierte en una decisión, ¿no? Entonces, ¿cómo está nuestro camino? ¿Cómo está nuestro caminar, no? Entonces, nosotros en nuestro caminar también siempre escuchamos la palabra de Dios, ¿no? Pero también escuchamos opiniones, ¿no? Por ejemplo, un tema controversial, por ejemplo, ¿no? Que vivimos en esta temporada, ¿no? Es el tema del aborto, por ejemplo, ¿no? Nosotros sabemos que el aborto no es correcto, ¿no? Porque es interrumpir la vida de una persona, ¿no? Pero la corriente de este mundo, las opiniones, mezclan, ¿no? Y dicen, no, eso es un derecho, es un derecho de la mujer, dicen. Y dicen, no, tú tienes que respetar la decisión de la mujer y dónde está la libertad de la mujer. Pero por otro lado, yo tengo la palabra de Dios, pero también tengo las opiniones de los hombres, ¿no? Esas corrientes de este mundo que señalan eso. Entonces ahí tengo dos. Tengo la palabra de Dios y tengo las opiniones de los hombres. Y bueno, eso es un ejemplo, ¿no? Pero tú lo puedes evaluar
en otras decisiones, en otros pensamientos, ¿no? Que contradigan lo que dice la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué dice la palabra de Dios y qué dicen las opiniones de los hombres? O las corrientes, o lo que también está de moda ahora, que es el relativismo, ¿no? Que no hay verdades absolutas. Entonces, y te dicen, no, eso es tu punto de vista, ¿no? Eso es tu opinión, ¿no? Y entonces, tengo un, puede ser que tengas un conflicto, ¿no? Entre lo que Dios dice y lo que la gente dice, lo que la gente piensa, ¿no? Lo que a veces la mayoría de las personas piensan, ¿no? Pero el tema y la pregunta sería, ¿a, a qué le das más valor? ¿A lo que Dios dice o a lo que el mundo dice? O sea, ¿cuál es tu prioridad en tu vida? ¿Lo que Dios dice o lo que el mundo dice? ¿A quién le crees? ¿No? ¿A lo que el mundo te dice o lo que Dios dice? ¿No? Y no solamente en el aborto, ¿no? Lo podemos también aplicar en algo personal, ¿no? Por ejemplo, Dios dice de mí, ¿no? Que yo soy su hija, ¿no? Pero muchas veces me puedo, y que soy amada, ¿no? Y que soy perdonada, pero muchas veces pueden venir palabras de acusación a mi mente y decir, no, tú eres culpable, ¿no? Tú eres condenada, pero no, eso no es lo que Dios dice de mí, ¿no? Eso es lo que el mundo dice de repente, ¿no? O el mundo dice que me tengo que vestir de cierta forma para ser alguien, ¿no? Pero no, pero yo sé que mi valor no está en eso, sino está en que yo soy hija de Dios. Entonces ahí tengo que contrapesar lo que Dios dice de lo que el mundo dice, ¿no? ¿Y yo a qué le voy a dar más valor? ¿A quién le voy a creer? ¿No? Entonces, si yo, por ejemplo, le doy autoridad a lo que el mundo dice, ¿no? Va a pasar lo que dice, ¿no? En esta parábola, ¿no? Que parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron, ¿no? Entonces, no, esa semilla que se ha plantado en mi corazón, o sea, que ha llegado a mí, las aves se la van a comer, ¿no? ¿Por qué? Porque yo he dado más prioridad, ¿no? He puesto como autoridad en mi vida, lo- en vez de que sea la palabra de Dios, sino he puesto como autoridad en mi vida lo que el mundo dice, ¿no? Las ideas que el mundo tiene, ¿no? Entonces dice que las aves del cielo la arrebatan, ¿no? Entonces el diablo arrebata esas palabras que Dios te ha dado, ¿no? Y quienes se llevan esa semilla, las aves del cielo, ¿no? Se llevan esa semilla que ha sido, ¿no? Eh, plantada, ¿no? En nuestro corazón, pero se la lleva. ¿Por qué? Porque le hemos dado más prioridad a lo que el mundo dice, ¿no? Ahora, luego dice, habla sobre el terreno sobre piedras, dice. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó, ¿no? Entonces, muchas veces nuestro corazón mantiene cosas aún que no nos permiten echar raíces, ¿no? Por ejemplo, la ansiedad, el enojo, no creer. Entonces, no se va a poder echar raíces, ¿no? Sobre un corazón así, ¿no? No, lamentablemente no va a dejar que echemos raíces, ¿no? Cuando estamos enojados, ¿no? Entonces, bueno, estaba leyendo que si tú, por ejemplo, siembras enojo, ira, vas a cosechar también enojo, ira, ¿no? Entonces, eh, si eso está en tu corazón, no permite, pues, no crecer, ¿no? No permite echar raíces. Después también tenemos otro terreno, el terreno entre espinos, y dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Ahora, dice, no, los espinos la ahogaron, ¿no? Entonces estaba meditando mucho en eso. Luego Jesús da la explicación, ¿no? De esta parábola, ¿no? Y habla sobre el engaño de las riquezas, el afán de este mundo, ¿no? Muchas veces veo, ¿no? Eh, que hay mucho afán, ¿no? Digamos, o sea, por tener más que por ser, ¿no? Eh, por ejemplo, la gente a veces valora más, o sea, no digo todos, ¿no? Pero
Muchas veces se valora más, o sea, se valora más a veces la apariencia, ¿no? Entonces, como tu forma de vestir, ¿no? O lo que tú aparentas ser que lo que tú eres, o sea, lo que eres, ¿no? Entonces, me gusta mucho esa frase que escuché cuando te dicen, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? Entonces, cuando te preguntan, a un niño no le preguntas, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? El niño dice, quiero ser abogado, quiero ser médico, ¿no? Pero abogado, médico, eso es una profesión, ¿no? No es algo que él quiera hacer, sino es algo que él hace, ¿no? Yo, por ejemplo, desarrollo la profesión de abogada, pero no es lo que yo soy, ¿no? Entonces, ¿qué soy yo? ¿No? Entonces, el mundo valora muchas veces, las corrientes de este mundo, o sea, valoran mucho el tema de posición, ¿no? De jerarquía, ¿no? Y a veces, muchas veces las personas, ¿no? Buscamos eso, ¿no? Buscamos jerarquía, posición, ¿no? Y hay un afán en nuestro corazón, ¿no? Por tener más, por tener más, ¿no? En vez de ser, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que yo soy? Pues yo soy hija de Dios, ¿no? Mi valor está en que sea hija de Dios, no en que desempeñe esa profesión de abogada, no, mi valor no está en eso, mi valor está en que yo soy hija de Dios, ¿no? Pero a veces esa ansiedad, ese afán por las riquezas, ¿no? Entonces, no está mal no, que uno sea millonario, no está mal, pero el afán, ¿no? O sea, que eso sea la prioridad en tu vida, ¿no? Que eso sea el todo, ¿no? Que tu prioridad en tu vida sea buscar eso, ¿no? Entonces, eso en esta parábola, ¿no? Señala, ¿no? Que los espinos crecieron y la ahogaron, ¿no? Ahora, la ansiedad también por el tema de las riquezas, no solamente es con las personas que no tienen, que tienen recursos, ¿no? Porque a veces uno piensa y dice, no solo las personas que tienen recursos, ¿no? Ellos solamente tienen ansiedad y afán por las riquezas, pero la verdad es que no, las personas que también no tienen recursos, también muchas veces tienen afán y ansiedad, ¿no? Porque dicen, ay, no tengo, dicen, ¿no? Entonces, ay, o sea, no se trata de si tú tienes o no tienes mucho dinero, ¿no? Sino se trata de un tema del corazón, ¿no? De tu terreno, ¿no? Porque a veces tu terreno se afana también por no tener, ¿no? Y te estresas y, y sacas, ¿no? Tu foco de Dios, ¿no? Tu centro, no te desenfocas, ¿no? Porque dices, pues, no, o sea, ya no, a veces ni siquiera desarrollas un corazón agradecido, ¿no? Y nosotros vivimos en un mundo materialista, vivimos en un mundo consumista, ¿no? Que te ofrece posición, ¿no? Entonces, y eso muchas veces también nos llega a influenciar, ¿no? A nosotros. Entonces, tenemos que revisar el terreno de nuestro corazón, ¿no? Pero también esa parábola habla del buen terreno y dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno, ¿no? Dice que cayó en buena tierra, ¿no? Entonces, ¿qué es un buen terreno? Un buen terreno es el que se ha trabajado arduamente, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos del mundo, ¿no? Nuestro terreno viene mal, pues, ¿no? A ver, tú recuerda cuando tú le has entregado tu vida a Dios, ¿cómo has venido del mundo? ¿No? Has venido con resentimiento, con enojos, con ira, de repente no le tenías una herida, has sufrido algún tipo de abuso físico, emocional, y tenías mucho resentimiento en tu corazón, ¿no? Venimos devastados del mundo, ¿no? Nuestro terreno no viene bueno, ¿no? Pero sí el Espíritu Santo desea preparar el terreno de nuestro corazón, ¿no? O sea, tiene que iniciar un arduo trabajo, ¿no? Entonces, el buen sembrador prepara muy bien el terreno, ¿no? Y en el momento propicio hará la tierra, ¿no? Remueve su capa superficial en surcos para restarle así su dureza, ¿no? Luego dice que abre un hoyo en la parte superior, ¿no? De la hendidura
lugar donde finalmente deposita y cubre las semillas, protegiéndolas de las aves, para que cuando inicie la temporada de lluvias, el agua pueda penetrar y nutrir profundamente las raíces de su anhelada cosecha, trayendo el alimento que da vida a muchos, ¿no? Entonces, es un arduo trabajo, ¿no? Requiere un arduo trabajo, ¿no? Entonces, todos queremos una buena cosecha, pero no todos estamos listos para ello. Se requiere trabajo, se requiere esfuerzo, se requiere preparar nuestro corazón, ¿no? Nosotros debemos dejar que Cristo nos limpie, ¿no? Que Él saque la maleza de nuestro corazón, ¿no? Por ejemplo, si tú ves, ¿no? Que tu corazón hay resentimientos, iras, enojo, entonces es necesario decirle, Dios, trabaja en mi corazón porque eso no te va a permitir dar fruto, ¿no? Porque la semilla, el problema no es la semilla sabemos que la semilla es buena, ¿no? Entonces, en nuestro corazón, en nuestra mente, se van sembrando también nuestras decisiones, ¿no? Porque nuestras decisiones evidencian, ¿no? Nuestra, nuestro pensamiento, ¿no? Lo que nosotros creemos, ¿no? Ahora, el Espíritu Santo es el que ara la tierra de nuestro corazón, ¿no? Y a veces nuestro corazón está duro, pero Él lo va a suavizar, ¿no? Y va a ir sacando a la luz esas cosas que nos duelen, ¿no? Entonces, y ahí va a sembrar la semilla, ¿no? Que va a germinar, ¿no? Que va a ser, que va a venir la lluvia, ¿no? Y va a dar, y va a dar fruto. Entonces, y ese fruto vamos a tener lógicamente una cosecha, ¿no? Esa cosecha la van a disfrutar también otros. Me gusta mucho eso porque, eh, ¿no? En lo natural, por ejemplo, ¿no? En la agricultura, lo natural, ¿no? La tierra produce, ¿no? O sea, el sembrador inicia un arduo trabajo, prepara la tierra, siembra la semilla. Y, por ejemplo, acá en el Perú, por ejemplo, es famoso el tema de dice que hay mucha variedad de papa, ¿no? Entonces, y a mí me gustan las papas, así me gustan de diferentes formas, fritas, sancochadas, al horno, gratinadas, me encanta la papa. Entonces yo lo disfruto, ¿no? Pero sé que un sembrador, ¿no? En este caso un sembrador peruano, se ha tomado el trabajo de preparar la tierra, ¿no? Se ha tomado el trabajo de esperar la lluvia, ¿no? De sacar la maleza, ¿no? Preparar la tierra, sembrar la semilla, esperar la lluvia, ha realizado un arduo trabajo y yo finalmente estoy disfrutando el fruto de su trabajo, ¿no? Estoy disfrutando, entonces, y esa cosecha, ¿no? Del buen sembrador en el campo alimenta, ¿no? A las personas que estamos en este mundo, ¿no? Nos alimenta físicamente, ¿no? Nos alimenta físicamente. Y piensa en el impacto, ¿no? Bueno, yo sé que México también es un país rico, no he podido estar ahí y su comida es muy rica y lo he disfrutado mucho, ¿no? He disfrutado mucho. Entonces, piensa en lo que, en toda la cosecha, ¿no? De esas tierras mexicanas, ¿no? De esas tierras colombianas, ¿no? Y de estas tierras peruanas también, ¿no? Ya, como les digo, acá hay variedad de papas, ¿no? Allí hay una papa que me gusta mucho, que es la papa amarilla, ¿no? Entonces, nos alimenta, ¿no? Nos alimenta, nos sirve de alimento. Entonces, tal como sucede, ¿no? En lo natural, ¿no? En nosotros, nuestra vida, ¿no? Si dejamos que Dios prepare el terreno de nuestra vida, nos sane, nos restaure, ¿no? Hasta el fondo de nuestro ser, ¿no? Entonces, vamos a tener un fruto, ¿no? Y que ese fruto va a alimentar a muchos en lo espiritual, ¿no? Que muchas personas van a ser bendecidas en lo espiritual, así como en lo físico, muchas personas son bendecidas con el alimento. El Perú exporta papas y tu nación también hay alimentos que exporta y que bendice a muchas personas. Pero así también, ¿no? Y es más trascendente aún en lo espiritual, cuánto tu vida puede bendecir a otros, ¿no? Y es interesante también que el fruto, ¿no? Tiene la semilla,
¿no? O sea, eso quiere decir que esa semilla también puede ser sembrada en otros corazones, ¿no? O sea, porque el fruto tiene, ¿no? Tiene la semilla, ¿no? Y, y, y así se multiplica, ¿no? Pasa una multiplicación, ¿no? Entonces, ¿cuánto nuestra vida puede bendecir a otras personas, ¿no? Por eso me gusta mucho escuchar esa frase, ¿no? Que le escucho de mi pastor, que dice, siempre me dice, Katy, el fruto es para otro, me dice. Y a veces digo, ay, pero eso puede, y para mí digo, ¿no? Y digo, eso puede, como que, y para mí que, o sea, que, pero en la Biblia dice que es más bienaventurado dar que recibir, ¿no? Entonces, de lo mucho que Dios te da, ¿no? Eh, o sea, porque no puede, también no podemos dar lo que no tenemos, ¿no? Entonces Dios nos da abundantemente y nosotros también podemos dar eso que Dios nos ha dado, ¿no? A otros. Y hay gozo, ¿no? Es por eso más bienaventurado dar que recibir, es más gozoso dar que recibir. Entonces, digo, es bueno, ¿no? Digo, cambiando mi manera de repente egoísta de pensar, y para mí que, no, pero cambio mi manera de pensar y medito en la palabra de Dios y digo, no, más bienaventurado es dar que recibir, ¿no? Porque cuando nosotros damos a otro, ¿no? Cuando nosotros podemos bendecir vidas, cuando otros pueden disfrutar de tu cosecha, ¿no? Por ejemplo, de esos procesos que has vivido, ¿no? Donde has permitido que Dios saque la maleza de tu corazón, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, escuchamos historias, ¿no? Historias sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, de personas que te han lastimado, ¿no? De una amiga, una historia, ¿no? Que unos familiares la habían lastimado muy, o sea, de una forma muy, muy hiriente, ¿no? Pero ella luego los perdona, ¿no? Y para que ella los perdone es porque Dios ha obrado en su vida, ¿no? Dios ha preparado su corazón, Dios ha sanado su vida, Dios ha preparado su terreno y ella ha dejado que esa semilla, ¿no? De la palabra de Dios que nos dice que debemos perdonar, ¿no? Como Él nos ha perdonado a nosotros, ha dado fruto en su corazón, ¿no? Y ha tenido un carácter de perdonar. Y eso es una historia que nos inspira, ¿no? Que nos inspira, dice, pero ¿cómo ha podido perdonar, no? Esa es la obra que Dios ha hecho en su vida. Y eso inspira a que muchas otras personas que escuchan esa historia, nosotros también digamos, ¿no? Sí, yo también tengo que perdonar, ¿no? Porque yo también necesito ser perdonada, ¿no? O sea, porque yo también, porque a mí Dios también me ha perdonado muchas deudas, ¿no? Yo le tenía muchas deudas y Él me ha perdonado, ¿cómo yo no voy a perdonar? ¿No? Si Él me ha perdonado. Entonces, vamos a tener buenas relaciones, ¿no? Porque cuando nosotros estamos enojados con alguien, muchas veces nuestra relación no es buena, ¿no? Sentimos mucha incomodidad, entonces el perdón trae restauración, ¿no? Entonces, requerimos, ¿no? Y hablando del perdón, y podemos hablar de otros temas más, ¿no? Entonces, cuando Dios ha obrado en nuestras vidas, ¿no? Cuando hemos permitido que Él prepare nuestro corazón, ¿no? Entonces, vamos a tener buenos resultados, vamos a tener un fruto que va a bendecir a otros, ¿no? Y que va a bendecir aún generaciones, ¿no? Un fruto que va a ser trascendente, ¿no? Entonces, meditemos en eso y bueno, les deseo que tengan un día genial. Gracias.